Hola, mi nombre es Jennifer Arango, pertenezco al grupo de las estrellas de canto de la iglesia El Primer Amor y este es mi testimonio. Antes de la iglesia El Primer Amor estaba asistiendo a una congregación, pero me mudé para este sector y me quedaba un poco retirado y eso permitió que menguara un poco en la asistencia de la iglesia. Y bueno, a raíz de eso empecé a orarle al Señor que me permitiera congregarme en un lugar mucho más cercano donde pudiera yo servirle. Bueno, yo recibí muchas invitaciones por parte de los líderes de la iglesia, especialmente del pastor Ernesto, y aunque ellos fueron muy prudentes por lo que yo les había contado que estaba asistiendo a una iglesia, de pronto no acepté la invitación como tal, o no era el momento o no era el tiempo. Y bueno, luego ya después de eso, yo seguía orándole a Dios para que me mostrara el lugar donde Él de pronto quería que yo me desarrollara y servir, porque uno de los mayores anhelos era que yo quería servirle al Señor. Ya tenía más de 7 meses como tal que no le estaba sirviendo dentro de una iglesia. Y lo que más añoraba como tal era una cobertura. A pesar de que estaba asistiendo a la iglesia, yo me sentía así. Me sentía con la necesidad de que alguien me guiara, ¿verdad?, en una profundidad mucho más cercana. Cosa que no sentí un poco con la iglesia donde estaba asistiendo porque es grande y abarcaba mucha gente, pero yo me estaba sintiendo sola. Quizás era el propósito de Dios para que yo clamara y buscara en efecto un lugar mucho más cercano, un lugar donde de pronto me sintiera con la cobertura que yo estaba buscando, con la necesidad de que alguien me guiara en un nivel más íntimo. Yo creo que fue una señal de Dios pertenecer a esta iglesia, porque a través de un sueño Dios me mostró que debía unirme a esta iglesia. A través del sueño que tuve, donde me encontraba en una habitación clamando junto con mi hijo, y la escenografía me mostraba que habían 2 personas que forjaron la puerta principal de esa casa y que tenían la intención de pronto de hacerme daño a mí y a mi hijo. Y en medio de ese momento yo empecé a clamar y empecé a pedir auxilio. Se les veía en un estado bastante deprimente y se veían bastante desganados y con una actitud bastante, ¿cómo te dijera?, mala, perversa, como para hacerme daño a mí y el niño. Y eso fue lo que en ese momento me hizo clamar en el sueño. Y en medio de ese clamor volvió a sonar también la puerta como si la hubieran forjado y entraron 2 personas de color bastante moreno y tenían una Biblia y ellos empezaron a hablar en lenguas y a reprender en el espíritu. Y eso fue un momento en donde yo sentí que yo cerré los ojos y cuando los abrí ya no estaban esas 2 personas ahí, solamente estaban estas dos, era un hombre y una mujer. Bueno, en ese momento que yo estoy orando y que Dios me revela esa señal, ¿verdad?, esa señal que para mí es sobrenatural, porque fue la evidencia principal para yo poder dar el paso siguiente. Recuerdo yo que estaba aquí en mi casa, pero aún así sentía la necesidad de decirle al Señor y de clamarle que me diera un lugar y una cobertura. En ese momento recuerdo yo que salí a caminar, a hacer ejercicio y le volví y le insistí al Señor que me diera una señal. Y en ese momento Dios permitió ese día en el parque que se me acercara la pastora Sharon y ella en medio de su idioma empezó a evangelizarme, aunque yo no entendía mucho. Ella se esforzó por por cumplir de pronto el protocolo de entregarme la tarjeta, de volver a hacer la oración de fe,
de invitarme a la iglesia, de agregar mi número y comunicarse conmigo. Cuando ella empezó a hablarme ya de una manera más íntima en WhatsApp, ¿verdad? Que ella empezó a hablarme de parte de Dios, porque eran cosas íntimas las que ella me empezó a ministrar. Era como si Dios le estuviera contando a ella más o menos mi proceso. Fue una persona que Dios usó para poder traer a mí, ¿verdad?, esa revelación y esa firmeza para poder ir a la iglesia. Ella, la verdad es que su ministerio, el ministerio de la pastora, es muy parecido a lo que Dios ya me viene hablando. Por eso ella me hizo partícipe, ¿verdad?, de todo el movimiento que tiene la iglesia en cuanto a el ministerio de alabanza y adoración. Y ella ahí me reveló la promesa que Dios había hecho sobre mi vida. La pastora Sharon me animó para que fuera el domingo. Y luego que fui al servicio, yo sentí mucho la presencia de Dios. Días antes me estaba sintiendo, antes de que ella como tal me afirmara, ¿verdad?, ese domingo yo estaba sintiendo mucha guerra. Yo no estaba durmiendo bien, me sentía bastante oprimida. Pero era quizás el efecto que iba a hacer ese domingo. Cuando yo llegué a la iglesia sentí mucha liberación y sentí mucha paz de Dios. Sentí que la palabra me habló de una manera que impactó mi vida. Que después de eso me acerqué al obispo David y también sentí mucho la presencia de Dios. Y en ese momento, en los días después de eso, de oración, un tiempo de oración que tuvimos, ¿verdad?, de intercesión, el obispo se me acercó y me declaró una palabra acerca de un trabajo. Me dijo que yo iba a trabajar, que declaraba eso sobre mi vida. Y la verdad es que la tomé, la recibí. Después de eso, el día de hace 2 días, me llama un vínculo con una de aquí, ¿verdad? Una empresa de aquí, y esta persona me llama y me dice que vaya a una entrevista de trabajo. Y la verdad es que estas personas también eran cristianas y sentí también mucha paz de Dios y firmé contrato con ellos. O sea que la palabra que me dio el obispo, ¿verdad?, la confesión de fe que hizo el obispo sobre mi vida, se hizo efecto y se cumplió. Se cumplió porque ya empecé a trabajar. Bueno, no podemos estar fuera de la iglesia. La palabra enseña y dice, y no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. De pronto hay miles de excusas para no asistir como tal a una casa de Dios, ¿verdad?, a un lugar o una cobertura. Una de las cosas que más me han marcado en esta iglesia es que me dieron la bienvenida para servirle a Dios de una manera espectacular. Yo no esperaba tanta acogida y más aún dentro de lo que a mí me gusta, que es adorar a Dios. Entonces, eso me ha llenado tanto de gozo, servirle a Dios y estar en su casa, que cada domingo que asisto, yo recibo esa revelación de Dios. Y me acojo a los hermanos, a juntos de pronto pelear la batalla, porque uno solo, fuera de una cobertura, no puede. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, por eso yo hoy les digo que se congreguen, yo hoy les digo que traten de ser obedientes a sus líderes, a sus pastores, a los obispos, a los líderes por el rango que manejan. Yo sé que hay cosas, ¿verdad?, que como personas no nos gusta, ¿verdad?, o estamos en otra opinión distinta, pero Dios nos manda que seamos obedientes. Bueno, yo quiero dar gracias, ¿verdad?, a todo el que hace parte de esta iglesia principalmente, y dar gracias de pronto por haber permitido, ¿verdad?, y por haber hecho posible que hoy por hoy estuvieran estos misioneros acá en Colombia, porque fue propósito de Dios, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios vio la necesidad que de pronto había aquí en Colombia y por eso
estamos, o yo estoy teniendo ese efecto, y todos los que hagan, ¿verdad?, y sean parte de esta iglesia está teniendo efecto gracias a estos misioneros que se están esforzando por, ¿verdad?, hablar de la palabra, de hablar y de llegar a muchas almas. Al profeta, hoy doy gracias, ¿verdad?, y bendigo la vida del profeta Adán por poner ese sentir, ¿verdad?, y por dar la aprobación de que hoy estuvieran los misioneros aquí y de que se estuviera desarrollando todo lo que se está haciendo en la iglesia. Doy gracias porque Dios ha sido bueno, ha sido muy fiel, y la acogida que me han dado ha sido excelente. Yo he sentido mucha paz durante todo este tiempo que estoy, ¿verdad?, asistiendo a la iglesia, y eso no tengo palabras como agradecer de que Dios principalmente me haya dado la oportunidad de volverme a congregar y de volver a estar en familia, ¿verdad?, junto con mis hermanos, los misioneros, los líderes, el pastor, el obispo David y todo el resto de la congregación. Eternamente agradecida principalmente con Dios y con todos ellos. Muchas gracias, este es mi testimonio de vida en la iglesia El Primer Amor. ¡Chao!